solo. Bien. Buenos días. Cuando me digan, ¿estamos listos? Pues muy buenos días. Sí. Bien. Sí, perfecto. Pues muy buenos días. Gracias por acudir a esta rueda de prensa para presentar los actos conmemorativos del Día de Extremadura. Una celebración que nos llena de orgullo y con la que rendimos homenaje a nuestra tierra y a nuestra gente. Hoy me acompaña el pintor José Tomás Pérez Indiano, que es el autor del cuadro realizado en exclusiva para convertirse en la imagen oficial del día 8 de septiembre. Quiero comenzar anunciándoles el lema de esta edición: Extremadura, la tierra madre. Con este mensaje queremos destacar el profundo vínculo que todos los extremeños sentimos con nuestra tierra, que es cuna, inspiración y fuente de vida para todos nosotros. Un lema con el que celebraremos lo que somos, nuestra identidad y nuestra cultura, y con el que rendimos homenaje al origen, a Extremadura, una tierra que gesta talento, donde todo nace y donde todo es posible. Una tierra que acoge con generosidad y que da vida a todo aquel que la habita. Extremadura, la tierra madre, es también el reflejo de la conexión profunda que los extremeños sentimos con nuestras raíces, con esa tierra que nos ha forjado el carácter y que es el pilar sobre el que construimos nuestro futuro. En esta celebración del Día de Extremadura queremos que cada extremeño sienta el orgullo de pertenecer a esta tierra madre, que cada extremeño, esté donde esté, sienta la llamada de todo lo que nos une. Conmemoramos todo lo que significa Extremadura, esta tierra abierta al mundo, que es también parte de la historia de otros pueblos hermanos con los que vamos a seguir tejiendo lazos. Así, queremos tener a Hispanoamérica muy presente en este 8 de septiembre, porque nos sentimos estrechamente ligados y compartimos una lengua, una cultura y todo un patrimonio que es ya universal. Queremos conectar con la esencia de lo que somos, de todo lo que podemos ofrecer y seguir construyendo juntos un futuro próspero y lleno de esperanza para Extremadura. Todo lo que encierra este lema se revela en la obra que ha creado y donado generosamente el artista José Tomás Pérez Indiano. Esta imagen está protagonizada por una mujer que evoca a una madre que protege, inspira e impulsa a las próximas generaciones. Una figura femenina que integra las raíces de la historia, el patrimonio y la cultura extremeña y que mira a un futuro con orgullo. Apreciamos también algunos elementos que tienen que ver con la vinculación de Extremadura con Hispanoamérica y elementos que tienen que ver con nuestro rico patrimonio histórico, artístico y natural, así como niños que nos proyectan hacia el futuro con ilusión, con sueños y con esperanza. Son muchos los elementos que luego os detallará el propio autor. Esta imagen será la que acompañe todos los materiales de comunicación, tanto físicos como digitales. Este año, además, hemos apostado por un formato a gran escala, una lona de 7 metros de ancho por 7,80 de alto, con la imagen de cartel que se exhibirá en el edificio de Morerías, aquí en Mérida. Como es tradición, con motivo del Día de Extremadura, el 8 de septiembre, festivo en toda la comunidad, Guadalupe será el centro de celebraciones, con la procesión, misa y ofrenda floral a la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra tierra. Y en la víspera, el día 7 de septiembre, se celebrará el acto de entrega de las medallas de Extremadura, la máxima distinción que concede nuestra comunidad autónoma, en un monumento único, el Teatro Romano de Mérida. Quiero avanzarle algunos detalles del día. La reconocida extremeña Ángeles Blanco será la encargada de presentar y conducir la gala. En esta edición, el discurso ciudadano correrá a cargo del escritor extremeño Diego Doncel Manzano, poeta, novelista y crítico literario que sin duda sabrá expresar con palabras toda la emoción que tiene esta fecha para nosotros.
Además, quiero anunciarles los entregadores de las medallas, que serán Alejandro Talabán, chef del restaurante Versátil en Zarza de Granadilla, con una estrella Michelin, que entregará la medalla del chef José Pizarro. María Pérez, atleta granadina, con la que ha conseguido Álvaro Martín Uriol la medalla de oro en la maratón, y que estos amigos se unirán esa noche con nosotros. Susana Díaz, profesora del Instituto Secundario Quintana de la Serena y premio a la mejor docente de España en los premios Educa Abanca de 2022, entregará la medalla a las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad de Plasencia. Y, finalmente, la investigadora de la Universidad de Extremadura, Guadalupe Cumplido Lasso, será quien haga entrega de la medalla a la investigadora y académica especialista en inteligencia artificial, Asunción Gómez Pérez. La Orquesta de Extremadura, nuestra orquesta, será la encargada de abrir la noche, seguida de la voz inconfundible de Soraya Arnelas. También estará con nosotros Paco Arrojo, quien interpretará nuestro himno y hará de ello un momento de mucha emoción. Junto a ellos, el Coro de Cámara de Extremadura, que nos aportará su fuerza coral. Y la colaboración del arreglista Borja Arias nos asegurará que cada nota resuene con la grandeza que merece este día. El Día de Extremadura será una celebración para honrar nuestras raíces y mirar con esperanza y ambición hacia el futuro que queremos y que queremos construir todos juntos. Cedo ahora la palabra al artista José Tomás Pérez Indiano, natural de Valencia del Ventoso, cuyas obras pueden encontrarse en gran parte de España y en colecciones privadas de México, Francia y Estados Unidos. Su sello pictórico hace que de lo cotidiano las cosas se conviertan en extraordinarias. Su obra se resume en un estilo muy personal, innovando con nuevas técnicas y haciendo composiciones arriesgadas. Así es el denominado pintor de la frescura y la luz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Querida consejera Victoria, muchas gracias por este honor y por esta confianza en mi trabajo para anunciar el día grande de lo que es nuestra comunidad. Para mí es un honor y un orgullo el ser extremeño y el poder inspirarme en mi tierra pues para lo que es anunciar su fiesta grande. El diseño del cartel parte de una clara inspiración a Extremadura como mujer, como la tierra madre, en un homenaje a la feminidad y a las mujeres que han forjado el carácter de esta tierra con su labor callada durante generaciones. Un homenaje a la feminidad, reencarnada en la diosa Ceres, de la que parte toda la composición, divinidad protectora de la agricultura, las cosechas y la fecundidad en la antigua Roma, y cuya cultura estuvo presidiendo y está presidiendo el Frente Escénico del Teatro Romano de Mérida. Extremadura encarnada en la feminidad y coronada por ramas de encina, de bellotas y ramas de cerezo, haciendo alusión a la flora de las dos provincias. Unas cigüeñas como símbolo de Extremadura alzan el vuelo tras un sol que corona el azul de nuestros cielos. Prendido del cuello de la diosa Ceres, que representa a Extremadura, observamos un collar del traje típico extremeño. La bandera de Extremadura se entremezcla en los ropajes de la diosa, dotándolos de un movimiento y abrazando la composición, como abraza a todos los extremeños. Formando parte de los ropajes en el interior de la diosa, emergen algunos de los muchos monumentos más característicos y más icónicos de nuestra región, en un juego de tonalidades que hacen destacar estos mismos y que forman un número 8, en clara alusión al 8 de septiembre, Día de la Región. Entre ellos podemos observar la iglesia de San Francisco Javier, conocida también como la iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres. Junto a ella, una vista lateral del Teatro Romano de Mérida, que se funde en el maravilloso templete mudéjar de Guadalupe. Uno de los arcos de la Plaza Alta de Badajoz, con sus característicos colores, se entremezclan con cubos de diferentes tamaños en alusión a la digitalización y al siglo XXI en Extremadura. La torre de Espantaperros de la ciudad de Badajoz se funde con los arcos de la Plaza de Toros de Olivenza, con una cabeza de toro al estilo picasiano y un diseño floral de un traje de luces junto a los dibujos de toros de Picasso,
ambos del torero extremeño Alejandro Talavante, y que lleva tatuados en su piel, haciendo un homenaje al mundo taurino tan característico y tan importante en nuestra región. Ascendiendo la parte izquierda, observamos el monumento ecuestre a Francisco de Pizarro, de Trujillo, unido a una de las figuras claves de la historia del descubrimiento de América, que es también la historia del mestizaje, de la unión. Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro y princesa inca. Quispe Sisa, extraída del alto relieve que se encuentra en la fachada del Palacio de la Conquista de Trujillo. Una mujer extraordinaria, una mujer fuerte, que hizo construir precisamente el Palacio de la Conquista y que ha dejado huella en ese legado, en este mestizaje. Es el relato del comienzo de un nuevo camino de alianza y de personalidades que marcaron un nuevo tiempo. Se cierra esta parte de la composición con el vuelo de una cigüeña en el interior del número 8. El presente y el futuro de Extremadura está representado en la figura de dos niños vestidos con el traje típico regional. El pequeño Mateo porta en sus manos un tren de juguete, en alusión al estado de los trenes de nuestra región, clara reivindicación de lo que Extremadura pide como justo y necesario, que es un tren digno. La pequeña Martina, ataviada con el traje típico extremeño, con falda y mantón característico, porta en sus manos una estampa antigua de la Virgen de Guadalupe, como patrona que es de Extremadura y que debe ser reconocida como diócesis extremeña. Todo esto sobre la bandera de Extremadura, que como tierra madre sostiene y arropa a todos sus hijos, con detalle de la primavera en las amapolas, al lince ibérico, emblema de nuestra región, con las motas tan características de su pelaje. Los cielos de Extremadura están plasmados a modo de collage al lado de la bandera, como reza el himno de Extremadura. El cartel se completa a la parte derecha, donde la naturaleza es protagonista, enmarcados los atardeceres de verano de mi pueblo natal, Valencia del Ventoso, con un viejo árbol donde la composición se llena de los colores característicos de mi pintura, junto a la torre mudéjar de la iglesia parroquial de Valencia del Ventoso. Un guiño a mis raíces. Rompiendo el atardecer observamos a modo de collage un pedazo de los cielos de Extremadura con la palabra asina, extraída del libro de poemas del Miajón de los Castúos de Luis Chamizo, porque semos asina. Algunos miembros de mi familia, junto con mi madre, aparecen a modo de collage en el interior de la composición, un homenaje a mi familia y a la mujer que me dio el ser. La naturaleza de la provincia de Cáceres cierra la composición en las hojas de robles y margarita, fotografías inspiradas en el trabajo de Víctor Manuel Pizarro. Este es mi cartel y este es el regalo que he querido hacerle a mi tierra, a la tierra madre y a todos mis hermanos extremeños. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para el autor o para mí. ¿Sí? Tenemos una por aquí. Surgió esta colaboración, esta idea de que él pintara, no sé si lo propuso el pintor, si fue una petición que hizo la Junta de Extremadura. ¿Cómo surgió la idea innovadora de que fuera un cuadro? Es una idea de la Junta de Extremadura, es el equipo que ha tomado las riendas de esta festividad, quien evidentemente trabaja con todas estas iniciativas y baraja cuáles son las posibilidades, y tenemos mucho aprecio y mucha valoración muy positiva para este autor, y es un placer, y además agradecemos su generosidad de haber cedido este cartel para que sea nuestra imagen durante el 8 de Extremadura. Pues nada más, muchas gracias. Está. Venga. Claro, por eso que a lo mejor Dani también. Son como portavoz aparte. Era para saber si tenemos algún dato de cómo están de salud los dos ingresados por el virus del Nilo. Sí, están estables. Ahora mismo están estables los dos, afortunadamente. Acción somera, que ya sabemos que habrá una rueda de prensa próximamente, sobre cómo ha visto el Festival de Mérida. Bueno, el miércoles vamos a hacer una rueda de prensa con todos los datos, pero le adelanto que creo que lo compartimos muchas de las personas que estamos aquí, que ha sido una gran edición, esta 70ª edición, que ha sido muy curiosa, que ha tenido muchas connotaciones diferentes y que creo y espero que todos los resultados que voy a revelar el próximo miércoles pues estén acordes a las palabras que estoy diciendo ahora. Gracias. También
con ello. Hace 4 o 5 días se ha registrado un comunicado, un escrito, con carácter reivindicativo por parte de la Cooperativa En Verde de Mérida, porque tienen prácticamente toda la documentación, todo lo tienen a punto, pero parece ser que Endesa no les da el enganche a la red de abastecimiento y piden que la Junta de Extremadura intervenga. ¿Hasta dónde puede intervenir la Junta de Extremadura y cuál es el postulado de la Junta de Extremadura en este caso? La Junta de Extremadura apoya a todas las iniciativas empresariales, vengan de donde vengan y necesiten lo que necesiten. Así que el apoyo está. Estamos trabajando en poderles facilitar, ayudar, y en la parte que nosotros podemos hacer, porque usted mismo lo está diciendo, es Endesa, pues estaremos ahí para poder mediar, apoyar, impulsar, que cuanto antes puedan tener un resultado positivo. Están en ello, están trabajando. La cooperativa está en constante conocimiento, y nosotros de ellos y ellos de nosotros. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.